Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el ciclo de la traición, Orwell y los líderes que destruyeron sus ideales. Este artículo lo he encontrado aquí, vamos a ver acá, en este portal llamado El Cuadratín. Ahí está, en el Cuadratín de México. Es del 14 de septiembre del 2024 y lo escribe. Y lo escribe Alberto Carbot. Alberto Carbot. Acá lo tienes. Acá tienes este librito, en esa edición antigua que antes había, ¿no? Ese formato antiguo, con ese tipo de papel, de Rebelión en la Granja. Entra a Real Política, a nuestra página de Facebook de Real Política. Vas a encontrar que eh, hay una versión animada de Rebelión en la Granja que fue auspiciada por la CIA. Sí. Sí. Vas a encontrar eso aquí en Real Biopolítica, toda esa información que necesitas saber para poder entender mejor el mundo. Ahora vamos a hablar de este artículo que está muy bueno, ¿no? Del ciclo de la traición. Acá, vamos a ver qué dice acá. Ah, acá está. Voy a agregar un poquito más. Sí. Las revoluciones en América Latina, que prometían justicia y equidad, han degenerado en regímenes totalitarios, reflejando los peligros del poder sin control descritos por George Orwell en La Rebelión en la Granja. Ya está pasando. A través de ejemplos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y México, se exploran las dinámicas de traición a los ideales revolucionarios. El uso de la propaganda para manipular la verdad y la represión de las disidencias mediante el miedo. No solamente mediante el miedo, ¿eh? En Venezuela mueren 60 personas, 60 personas por arma de fuego. O sea, cada día se asesina a 60 personas en Venezuela. Cada día. Así es como el régimen logra acallar las disidencias. Esa parte no sale mucho, ¿no? No quieren que salga mucho. Adivina por qué. Porque lo quieren replicar. Por eso no te dicen toda la verdad. Pero eso pasa ahí. Es más, hay un libro que acabo de descargar que he colocado. Bueno, lo descargo porque lo adquiero. eh, y lo he colocado en el grupo de Real Biopolítica sobre la revolución fallida. Puedes descargar el libro y ahí está la data. Ahí está. Entra a Real Biopolítica. En la página he colocado un enlace al grupo de Real Biopolítica, donde estoy descargando estos libros. Ahí lo puedes encontrar. Bueno, aquí vas a ver estos libros. Acá está. Bueno, vamos a ver acá. México tiene 30 muertos por día. Así, pero no muertos naturales, sino por violencia. Venezuela 60. Bueno, los demás países, hay unos que ya están estabilizados, ¿no? O sea, la gente ya está mansita, ahí ya no hay tantos muertos, pero sí hay. Siempre hay, porque siempre va a haber un disidente, pero ya están estabilizados, la gente está amansada. En Nicaragua ya está empezando a darse este tema del, del desangramiento del pueblo, hasta que la gente esté amansada y termine como en Cuba. ¿Ves? Eso es el comunismo, el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que no te quieren decir. ¿Por qué? ¿Será porque esos mismos quieren también implementarlo y robar al pueblo y vivir tan ricos como viven Chávez, Maduro, Evo, toda esa gente? Castro en su momento. ¿No será así? Ujú. Bueno. A través de estos ejemplos se exploran las dinámicas de traición a los ideales revolucionarios. Es que esos ideales son falsos, están engañando, no creen en lo que dicen. Otra cosa es que la gente se deje engañar porque crea que puede sacar algo de provecho personal para ellos y los suyos en desmedro de las personas de su comunidad que están a su alrededor. Ya hemos hablado de eso cuando analizamos una columna de opinión de Ay Cuba. Cuando analizamos esa columna de opinión nos dimos cuenta de qué cosa había atrás. Eso no puede surgir si el pueblo no da su venia, y el pueblo da su venia. ¿Por qué? Porque de ahí hay unos grupitos que quieren también mejorar en desmedro de los demás. Eso es lo que fortalece el socialismo. ¿No? Es más, mi profesor de universidad, que era recontra rojo, él decía eso, lo que mueve a la gente es el egoísmo.
Así lo decían. Porque ellos tienen su programa, pues, tienen su programa. Eso es, pero lo tapan, ¿no? Estas cosas que yo te estoy explicando, que yo lo he escuchado de ellos mismos lo tapan, porque solamente lo hablan entre ellos, ¿no? El uso de la propaganda para manipular la verdad. Típico. La represión de las disidencias mediante el miedo. El miedo es poco. El miedo como herramienta de represión es poca. En verdad, usan métodos más, más radicales, como ya he explicado. La vigencia de la crítica de Orwell subraya la necesidad de una mayor vigilancia ciudadana y el ineludible y real equilibrio de poderes para evitar la corrupción de los sistemas de gobierno como está sucediendo en México. Claro, es que se forman nomenclaturas, es decir, camarillas. Y estamos viéndolo aquí. Aquí en Perú ya estamos viendo las camarillas, ¿no? Todas esas camarillas que están pasando, ¿no? Como entre ellos se juntan, salen de la nada, vienen de lo desconocido, consiguen un carguito en la misión pública, entre ellos se juntan y comienzan a hacer sus propios negocios. Y el pueblo está olvidado. Tiene un cargo público, pero no es para ayudar al pueblo, sino para ayudarse ellos mismos. Eso ya estamos viéndolo. Y están creando camarillas. Camarilla en esta institución del Estado, camarilla en la otra, y al final una camarilla de aquí se junta con la de acá, y así. Un poco de prensa, ¿no? Y así, pues, cosas así. Recientemente volví a leer Rebelión en la Granja de Orwell, ¿m? Granja de Animales, un cuento de hadas, en su título original, en inglés, publicada en agosto de 1945 en Reino Unido, con la intención de comprender mejor los eventos políticos que han sacudido a México y América Latina en los últimos años. 110 páginas. Y descubrió asombrosos paralelismos entre lo que Orwell describía y lo que se vive en la actualidad. Y el autor lo traslada eso a México. Lejos de ser una simple fábula sobre animales, es una reflexión sobre los peligros del poder sin control y la deslealtad de los ideales. Orwell describió con precisión cómo los líderes, una vez en el poder, tienden a convertirse en aquello que prometieron combatir. En muchos países de América Latina, la manipulación de ideales revolucionarios y la represión han sido las herramientas utilizadas para mantener el control, traicionando a las masas que una vez apoyaron esos ideales. Ahí está. Acá tienes, esto lo ha generado por IA, ¿no? Buenazo. Buenazo esto. Ahí está. ¿Eh? Ahí está, la rebelión en la granja. Acá lo tienes, ¿no? Desde el momento mismo de su publicación fue una ácida crítica a los regímenes totalitarios como el soviético, y hoy más que nunca es una advertencia que la luz de los hechos mantiene su relevancia y continúa siendo crucial para entender las dinámicas que observamos en América Latina, donde las revoluciones que prometieron justicia y libertad han sido en muchos casos corrompidas por quienes se aferran al poder a toda costa o pretenden, tras bambalinas, continuar ejerciéndolo desde las sombras. Al analizar la situación en países como Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México, países comunistas, resulta evidente que las promesas iniciales de igualdad y bienestar han sido socavadas. Orwell, su nombre real sabemos que era Eric Arthur Blair, fue un escritor periodista nacido en la India Británica. Eso también ya lo sabemos, ¿no? Es conocido por su crítica a los regímenes totalitarios y su lucha por la justicia social, ¿no? Acá está que fue oficial en Birmania, ¿no? Participó en la Guerra Civil Española. Su vida en la pobreza influyó en su visión del mundo y en su obra literaria. O sea, no estaba desconectado del pueblo. Acá está. Acá está. Acá habla, tiene un libro, aparte de 1984, llamado Política y el idioma inglés, donde critica la corrupción del lenguaje como manipulación de herramienta política. Eso también estamos hablando aquí en Radio Política, ¿no? La corrupción del lenguaje. Te explico cómo debes de verlo. Dentro de la ballena, un análisis dentro de la literatura y la sociedad. Claro, ya hablé anteriormente en otro vídeo, ¿no? Como tantos hijos por mujer, no, es tantos hijos por pareja. Ahí recién entiendes el desbalance demográfico, ¿no? ¿Ves? Es la manipulación política que se hace del lenguaje. La rebelión en la granja fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y el 44. Y Orwell enfrentó dificultades para encontrar una editorial, ¿no? Que le ampare, ¿no? Que quiera llevar esto que quiera llevar el proyecto.
¿no? Porque la novela era una descarnada crítica a la Unión Soviética y a Stalin, y la URSS era aliada de Gran Bretaña contra los nazis. Entonces, pues, podían creer que el libro era un ataque contra sus aliados. Una anécdota de la creación del libro es que Orwell se inspiró en una escena real que presenció en una pequeña granja. Según relató, un día observó a un niño pequeño dirigiendo un caballo grande solo usando un látigo. Este episodio lo llevó a reflexionar sobre cómo los seres humanos controlan a animales mucho más fuertes simplemente porque estos no son conscientes de su fuerza. Esta idea sirvió como metáfora para desarrollar la trama del relato, donde los cerdos manipulan a los demás animales debido a su falta de conciencia política. ¿Ves? Al releer Rebelión en la Granja, resulta imposible no ver en ella un espejo de lo que sucede en nuestra región, donde los ideales de justicia han sido subordinados al poder y la ambición. Con sus debidas instancias, es muy similar a lo que encontramos en los libros de La costumbre del poder de Luis Espota, obra que al igual que Orwell, no pierde vigencia. Basta con cambiar los nombres para seguir entendiendo los entretelones de la política mexicana. Ambos actores capturan los mecanismos de poder que se perpetúan a costa de la voluntad del pueblo. Evidencias como las promesas de justicia y equidad son manipuladas en beneficios de unos pocos, mientras que las masas quedan atrapadas en la maquinaria del poder autoritario. Así es. El famoso, los famosos cantos de sirena que hacen los políticos, ¿no? La redención. La gente va a redimirse de su situación actual y va por fin a tener plenos derechos, a no sé qué, a vivir como, como un estilo de vida que siempre buscan, ¿no? Así. Eso les hacen creer, ¿no? Pero al final no es así, no va a ser así. Que ese que te está mintiendo te va a hacer cumplir tu deseo, por favor. De que fuera un genio en una botella, eso no existe. Este patrón de deslealtad a los ideales revolucionarios ha sido constante en los sistemas autoritarios de América Latina. Orwell lo predijo con precisión, desnudando las tragedias que ocurren cuando el idealismo choca con la corrupción humana. Vamos a ver qué más nos dice. Si los animales hubieran creado un sistema más justo, donde el poder estuviera distribuido con educación, responsabilidad y una participación activa de todos, podría haber evitado la tiranía de los cerdos. Al final, el problema fue que confiaron demasiado en un pequeño grupo sin mantener los mecanismos de control. Ahí está. Una granja verdaderamente feliz y equitativa hubiera requerido vigilancia continua, participación y equidad desde el principio. Ahora aquí hago una pequeña acotación. Pero ¿cuántos de los integrantes de la granja estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad? ¿Mm? ¿Y cuántos de ellos tendrían el conocimiento para asumir esa responsabilidad, para ejercer sus funciones ciudadanos? Ojo, no es necesario que estén en el poder. ¿Cuántos de estos están educados para portarse funcionalmente como ciudadanos? ¿Y cuántos de estos están dispuestos a usar ese conocimiento como ciudadanos si lo adquieren responsablemente, participando activamente? ¿Cuántos? Casi nadie. Se lo entregan unos pocos. ¿Mm? Y si alguien dice, pasa esto, nadie le hace caso. ¿Ves? ¿Cuántos? A ver, tienes que tener educación. ¿Cuántos han leído su constitución política para ver qué derechos tienen y cómo pueden hacerlos respetar los derechos? Así en grupo, hacer respetar los derechos. Exponer, ¿no? Exponer así con claridad al funcionario que no quiere respetar tus derechos. ¿Cuántos pueden hacer eso? Es cuestión de educación. Si estás en un pueblo que no está educado, es difícil que puedas hacerlo. ¿Mm? Eso. La obra de Orwell va más allá de su tiempo, retratando no solo lo que fue la Revolución Rusa, sino cualquier sistema de poder que hoy en día se ha vuelto autoritario. A través de su fábula, aparentemente infantil, capturó cómo las revoluciones prometen igualdad y justicia y muchas veces terminan reproduciendo los mismos vicios que intentaban erradicar. Este fenómeno sigue ocurriendo en América Latina y otras partes del mundo, donde algunos regímenes han seguido el mismo patrón de desvirtuar los ideales iniciales de libertad y justicia. Porque son eso, ideales, no son realidades, son ideales. ¿Mm? Por eso se llama ideal.
El ideal revolucionario corrompido, promesas y traiciones en América Latina. 5 casos concretos, ¿no? Vamos a ver los 5 casos concretos, así al modo orwelliano, ¿no? Cuando Orwell escribió Rebelión en la Granja, buscaba evidenciar cómo las revoluciones, al ser mal gestionadas y al abandonar sus ideales originales, degeneran en sistemas de opresión. Y esto ha pasado en América Latina en el último siglo. Gente que abandera revoluciones, prometen justicia, equidad y terminan atrapados en sistemas autoritarios. Ojo, no es que terminen atrapados en sistemas autoritarios. O sea, las personas, los países terminan atrapados en esto, terminan atrapados. ¿Por qué? Porque el que promete eso crea una estructura autoritaria, ¿no? Crea un aparato autoritario. Ahora el problema no es sacar al dictador, porque la dictadura sigue, la dictadura está institucionalizada. Por más que saques al dictador, la dictadura está institucionalizada. Va a venir otro, va a haber todo servido y también se va a servir de él. Ese es el problema cuando esto se consolida. El aparato de poder de la represión queda. ¿Mm? Eso es. Cuba es el ejemplo más antiguo y emblemático. La Revolución cubana, liderada por Fidel Castro en 1959, ofrecía la promesa de igualdad y libertad para un pueblo sometido a la dictadura de Fulgencio Batista. Sin embargo, el régimen castrista, comunista, se transformó en una dictadura de partido único, donde los derechos y libertades individuales fueron suprimidos. Los cerdos, en la alegoría de Orwell, representan a los líderes que traicionan la revolución. En este caso, Castro se consolidó como un líder indiscutible, eliminando cualquier oposición interna y perpetuando el poder dentro de una élite, una nomenclatura, una camarilla. De manera similar, tenemos a Evo Morales en Bolivia. Nació con una fuerte base popular y reivindicaciones indígenas. Terminó derivando en un sistema autoritario, cuando intentó perpetuarse en el poder mediante reformas constitucionales. El sueño de igualdad que representaba su gobierno fue traicionado por la ambición de mantenerse en el cargo, dejando atrás a los sectores que lo apoyaron inicialmente. Al igual que los cerdos de la granja, el poder absoluto corrompe, incluso aquellos que comenzaron con las mejores intenciones. Quizás no tuvieron esas mejores intenciones desde el inicio, quizás siempre han sido así. Y lo demás, los cantos de sirena, eran simplemente un engaño que la gente decidió tomar, decidió hacer caso a ese engaño. La gente sabe que está siendo engañada, sabe que eso es mentira, pero igual sigue atrás. Venezuela es quizás el caso más trágico. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con una agenda de justicia social y redistribución de la riqueza, prometiendo eliminar desigualdades. Sin embargo, tras su muerte en el 2013 y bajo el mandato de Maduro, el país ha colapsado tanto económica como socialmente. Los altos funcionarios del régimen se han enriquecido, mientras que la mayoría de la población sufre la peor crisis humanitaria de su historia, con más de 7 millones de venezolanos emigrando desde el 2015, según cifras de la ONU. El paralelismo con Orwell es claro. Lo que comenzó como una lucha por la justicia en Venezuela se convirtió en un régimen opresivo que explota y empobrece al pueblo. El régimen no puede existir si el pueblo se enriquece. Para que el régimen venezolano, castrochavista, pueda mantenerse, tiene que empobrecer al pueblo, tiene que explotar al pueblo, tiene que desangrar al pueblo, literalmente. En Nicaragua, la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en los 80 trajo consigo la esperanza de una sociedad más justa. Sin embargo, Daniel Ortega, uno de los líderes de esa revolución, ha traicionado esos mismos ideales. Su gobierno se ha transformado en un régimen autoritario que reprime brutalmente a sus opositores, perpetuando una dinastía familiar en el poder. En este caso, Ortega ha seguido el mismo camino que Napoleón, el líder de los cerdos, consolidando su dictadura mediante el uso de la fuerza y la manipulación. El caso de México, aunque distinto, también refleja el deterioro de los ideales revolucionarios. El gobierno de AMLO, que en un principio fue visto como un cambio hacia la justicia social y el combate a la corrupción, ha sido criticado por el uso del poder para concentrar la autoridad en la figura presidencial y desmantelar los contrapesos democráticos. Aunque el país no ha llegado a los extremos de Cuba o Venezuela,
Las similitudes con la deslealtad a los principios iniciales son evidentes. ¿Ves? Son ejemplos propios. Igualito, literado de 1984. Igual. ¿De qué nos hablan acá? Controlar la narrativa a través de la propaganda. Otro, otra táctica, otra triquiñuela de estos grupos totalitarios de izquierda, ¿no? Por ahora son de izquierda, más tarde van a ser de derecha, pero por ahora le toca a la izquierda el ejercer la dictadura. Uno de los elementos más poderosos en la obra de Orwell es el uso de la propaganda y la manipulación del lenguaje. El cerdo Squealer, encargado de propaganda, justifica cada acción del régimen y representa a aquellos que distorsionan la verdad para mantener a la población en la ignorancia. En América Latina, el control de la narrativa ha sido esencial para perpetuar estos regímenes. En Cuba, ¿qué pasó? La propaganda ha sido clave para sostener el régimen durante más de 60 años. Los medios de comunicación estatales han controlado el relato de los supuestos éxitos del gobierno, a pesar de la evidente crisis económica y la falta de libertades. Se ha cultivado una narrativa en la que el régimen es la única opción legítima, y cualquier crítica externa es considerada una amenaza imperialista o de los conservadores. Un epíteto que también ha sido utilizado por ANLO para decidir incursionar en la política a nivel nacional. Esta manipulación del discurso, similar a la que realiza Squiller el Cerdo en la novela, ha permitido que en Cuba el régimen comunista sobreviva a pesar del creciente descontento popular. En Venezuela, bajo Nicolás Maduro, la propaganda ha alcanzado niveles extremos. Los medios de comunicación independientes han sido acallados. Las plataformas digitales son estrictamente controladas. El régimen utiliza constantemente la narrativa de una guerra económica para justificar la miseria en la que se encuentra el país y acusa a sus opositores de ser agentes del imperialismo. En Venezuela también acaban de cambiar la fecha de Navidad, una cosa así han hecho. Como en la granja de Orwell, donde los cerdos siempre encuentran excusas para sus errores, Maduro ha logrado desviar la atención de sus fracasos utilizando la propaganda como herramienta fundamental, máxime luego de su derrota, evidente en los pasados comicios en los que el candidato opositor Edmundo González, triunfador, resultó triunfador, pese a la obscena manipulación del aparato estatal gubernamental y sin presentar hasta hoy pruebas que constaten las cifras oficiales. Ojo, aquí en Perú tampoco se han presentado pruebas para constatar las cifras oficiales del triunfo de Castillo. Aquí en Perú estamos igual. Ojo, tampoco se han presentado las pruebas. No quieren presentarlas. Igual que en Venezuela. ¿No? Solamente acá le muestran un funcionario, te muestra un papelito y tú crees lo que dice el papelito. Así, así, no, no, no. Todo tiene que probarse, todo, todo. Lo mismo es acá. ¿No? Acá, las cifras oficiales indican que el candidato opositor obtuvo el 42% de los votos, mientras que Maduro, con el apoyo de las instituciones estatales y las fuerzas militares en medio de protestas y controversias, tanto a nivel nacional como internacional, fue declarado ganador con el 51,2%, a pesar de las denuncias de fraude y manipulación, lo que llevó a la oposición a rechazar los resultados oficiales. ¿No? Nicaragua ha seguido una senda similar. Daniel Ortega, el comunista, ha utilizado los medios de comunicación para desinformar y justificar la brutal represión de las protestas. El uso de la narrativa oficial para señalar a los opositores como traidores o delincuentes ha permitido que el régimen justifique la violencia estatal. Aquí la lección de Orwell es clara. Cuando los regímenes controlan el lenguaje, controlan la verdad y por ende el poder. ¿Mm? Un pueblo que no le gusta agarrar un diccionario y leerse el diccionario y entender el diccionario, es fácil de ser controlado. Recontra sencillo. ¿No? Recontra sencillo. Ortega ha ido más allá, encarcelando y exiliando a figuras clave de la oposición, como el escritor Sergio Ramírez, quien, debido a la represión, ahora vive en España. Además, líderes políticos como Cristiana Chamorro han sido detenidos y condenados bajo cargos fabricados, armados. Este exilio forzado de intelectuales y opositores refleja cómo los regímenes autoritarios eliminan cualquier amenaza a su poder. Igual que Napoleón desterró a Snowball, el cerdo rival de Napoleón, en la novela. En Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales, también se manipuló el relato, aunque
Morales se presentó como un líder indígena. Él no es indígena, es mestizo. Entra a Radio Política, a la página de Facebook y busca. Ahí vas a encontrar bastante información. Evo Morales, Soros, todo eso. Aunque Evo Morales se presentó como un líder indígena cercano a los sectores más desfavorecidos, tras su polémica reelección, una ola de protestas y acusaciones de fraude electoral lo forzaron a abandonar el poder y salir del país en noviembre de 2019. Entra a la página Facebook de Radio Política y pon Evo Morales, caída de un dictador altiplánico. Yo lo escribí. Vas a encontrar ahí la información. Bueno, esto desató una crisis política en Bolivia. Morales intentó justificar su regreso aludiendo a un golpe de Estado. O sea, ya se sabe lo que pasó, la jugadita que hubo en Bolivia, ¿no? El apagón, el famoso apagón. Sí, famoso apagón, se vuelve a prender y él sale ganador. Lo mismo que han hecho también en Venezuela. Apagón, se vuelve a prender, ¿no? Y lo que estaba perdiendo sale ganador. Estaba perdiendo antes del apagón, ¿no? Después del apagón termina ganando, ¿no? Ese truco ya es más conocido. Durante su exilio fue recibido y protegido por López Obrador en México. AMLO, en un gesto de solidaridad con Evo Morales, le ofreció asilo político. Él ofrece, argumentando que su vida corría peligro en Bolivia. No, él ofrece asilo político a muchos porque ese es como una especie de cuerpo diplomático. Entonces, cuando quiere hacer algo en otro país, va donde ese. El faraón antes tenía un harem. De eso hemos hablado aquí en Radio Política. El faraón tenía un harem. Entonces, cuando había un problema internacional, iba con las chicas del harem. La chica del harem, que era gente formada, la chica ya sabía cómo hacer para que el faraón pueda solucionar ese problema con ese otro país. Le explicaba cómo era la dinámica ya. Entonces, este AMLO hace algo parecido. Por eso tenía un montón de asilados políticos, como este tipo de bombardeos. Un montón, de cada país. Es la misma dinámica de un autócrata de la Edad de Bronce. Así de retrógrados son los de la izquierda. Bueno, durante su estancia en México, que duró aproximadamente un mes, Evo fue resguardado por las autoridades mexicanas, quienes los trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea. Este episodio reflejó el apoyo de López Obrador a líderes de izquierda en América Latina. Este discurso, construido sobre la base de la propaganda, mostró cómo, incluso en regímenes que inicialmente se presentan como democráticos, el control de la narrativa es vital para mantenerse en el poder. Ujú. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Represión de las disidencias y la estrategia del miedo. Aquí está. Utilización de la fuerza en rebelión en la granja. El miedo para mantener el control. Cuando el cerdito Napoleón destierra al cerdito Snowball, el cerdo rival, utiliza a quienes? A los perros, el ejército privado de Napoleón, como su ariete para silenciar cualquier oposición. De manera similar, los regímenes de América Latina del socialismo del siglo XXI han recurrido a la represión violenta para sofocar el descontento social y eliminar a sus opositores. Léete Rebelión en la Granja y vas a ver cómo quieren hacer los tipos que quieren crear su propio régimen autocrático para vivir como reyes mientras el pueblo vive en la pobreza, con el cuentazo de que son el pueblo, el pueblo, el pueblo, de que son de izquierda y el pueblo es su amigo. Por ese cuentazo. Vamos a ver, en Nicaragua, Ortega ha utilizado, ¿no? El comunista Daniel Ortega ha utilizado fuerzas policiales y paramilitares, ¿no? ¿Está? Ha utilizado estas fuerzas policiales y paramilitares para sofocar las protestas masivas que estallaron en 2018, cuando los nicaragüenses se levantaron contra las reformas del sistema de pensiones y la creciente autocracia del gobierno. Las imágenes de violencia y represión con cientos de muertos y miles de heridos son un recordatorio claro de cómo los regímenes autoritarios recurren al terror para mantener el control. Al igual que en la granja de Orwell, Ortega construyó un régimen donde el miedo es el principal mecanismo para aplastar cualquier intento de cambio. En Venezuela, bajo Nicolás Maduro, el escenario ha sido igualmente brutal. Las protestas masivas que comenzaron en 2014 se intensificaron en los años siguientes fueron sofocadas con una violencia sistemática. Ojo, he colgado un libro en Radio Política, en el grupo de Radio Política, he colocado el enlace en la página Facebook y en el libro hay datos, ¿no? Cuando hago mis cálculos matemáticos, prácticamente me están diciendo que cada día se asesina a 60 personas en Venezuela.
Ujú. Y el gobierno no investiga nada. ¿Será que no le interesa investigar? ¿Por qué no le interesa investigar? Imagínate. Tanta gente, cada día se matan a 60 personas. ¿Ya? Esa es la violencia sistemática. Las fuerzas de seguridad del Estado, apoyado por grupos paramilitares conocidos como los colectivos, han sido responsables de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de opositores. 60 al día. 60 asesinados al día. ¿Mm? ¿Te parece poco? Y aún así adoran a Chávez. ¿Por qué? Adoran a Maduro también. ¿Mm? No quieren decir que hay dictadura acá. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo mismo acá. Y la gente les aplaude. Tan inteligentes son. Inteligentes. Aplaudir al que quiere hacer lo mismo acá. Inteligente, ¿verdad? Bueno, la estrategia del miedo ha sido tan efectiva que ha desmovilizado a gran parte de la población que teme las represalias del régimen. Es decir, temen que el régimen los asesine. Así. Este uso del terror para mantener el poder es una reminiscencia directa del uso de los perros en la novela de Orwell. En Cuba, ¿no? Aunque el régimen comunista ha sido más sutil en sus métodos, no ha dudado en utilizar la represión cuando ha sido necesario. A lo largo de décadas, cualquier disidencia ha sido silenciada mediante el encarcelamiento o el exilio forzado de los opositores. Las detenciones arbitrarias de activistas, la persecución de periodistas y el acoso a las familias de los disidentes son ejemplos de cómo el régimen castrista comunista cubano ha utilizado el miedo para evitar la aparición de movimientos organizados que puedan desafiar el poder. O sea, una bola de ladrones comunistas que se colocan en la cúpula y comienzan a hablar a la gente y no quieren que les digan nada. Gentuza en el poder. Eso es. En Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, aunque inicialmente su gobierno tenía una base popular fuerte, también intentó perpetuarse en el poder a través de una controvertida reelección en el 2019. Entra a Real Biopolítica, la página de Facebook, y pon Evo Morales, caída de un dictador altiplánico, de mi autoría, lo vas a entender mejor. ¿No? Algunas cositas, ¿no? Pero vamos a seguir. Surgieron protestas masivas que fueron reprimidas violentamente en 2019 por las fuerzas de seguridad. El uso de la fuerza para sofocar la disidencia demostró cómo incluso los líderes que nacen de movimientos disque populares, yo no diría movimientos populares, yo diría disque populares, pueden recurrir al autoritarismo cuando su poder se ve amenazado. Es lo mismo que haría un gorila, pero ¿no? En los gorilas y en los simios también hay esas actitudes. ¿Sí? México ha tenido un episodio reciente que refleja estas prácticas preocupantes. Durante la reforma constitucional al Poder Judicial propuesta desde 2023 y que finalmente hace pocos días otorgó mayoría al oficialismo en el Senado, varios senadores disidentes denunciaron presiones, hostigamiento e incluso amenazas para forzar su voto. Ya lo expliqué anteriormente cómo es el Senado, lo que hace el Senado. El Senado es para que, si va de filtro, colocas poca gente en el Senado, los diputados votan, el Senado lo veta si controlas la mayoría del Senado. Ya no tienes que controlar todos los diputados, que son un montón, a más de 100. Ya no tienes que controlar a más de 100. Solamente controlas menos de un par de decenas y con eso manejas todo. Por eso necesitan Senado. No es exactamente para que haya más democracia. ¿Eh? ¿O crees que la gente ahora tiene, esta gente que se va a postular tiene el nivel para entrar a un Senado? Ya no hay nivel para entrar a un Senado, no hay. Eso había antes, ahora no. Ahora es para otra cosa el Senado. Bueno, incluso amenazas para forzar su voto a los senadores que no quieren votar según el régimen en México. Este tipo de coerción y abuso de poder refleja la manipulación de la ley de Orwell que describe en su obra. Aunque a menor escala, la represión del disenso comienza a ganar terreno en todo México. Lo que vemos en estos países es que este método autoritario no es solo una respuesta a la disidencia, sino una estrategia consciente para mantener el dominio. El miedo es el principal arma de los regímenes totalitarios. Y Orwell lo dejó claro. Cuando las ideas no convencen, la fuerza y el terror se convierten en los únicos medios de control. Es lo que hacen muchos, sobre todo ahora los comunistas. Ahora les toca el turno. La vigencia de la crítica de Orwell sobre los regímenes actuales. Vamos a ver.
Vamos a ver acá qué dice. Cuando el poder no tiene límites, tiende a corromperse. Los cerdos que prometieron un nuevo orden de igualdad se convierten en opresores, no por ser inherentemente malvados, sino porque el sistema que construyeron les permitió acumular poder sin rendir cuentas. O sea, crearon el aparato para que la nomenclatura se asiente cómodamente. Esta dinámica es claramente visible en los regímenes actuales de América Latina, ¿no? En esos regímenes comunistas. Otro aspecto de la obra que sigue resonando es la manipulación del lenguaje y la verdad. Orwell fue un visionario en su comprensión de cómo el control de la narrativa es esencial para mantener el poder. En la era de la información y las redes sociales, los regímenes autoritarios han adaptado las lecciones de Squealer, el cerdo encargado de la propaganda, utilizando medios de comunicación para distorsionar la realidad y controlar su relato. Desde la justificación de la represión hasta la fabricación de enemigos externos, los líderes actuales han perfeccionado el arte de la propaganda que Orwell denunció en su obra. La represión y el uso del miedo como herramientas de control son también elementos que han mantenido la relevancia de Rebelión en la Granja. La brutalidad con la que regímenes como la de Ortega y el otro régimen socialista de Maduro responden a cualquier desafío a su poder es un reflejo directo de cómo el cerdo Napoleón utilizaba a los perros para silenciar a sus oponentes. La lección aquí es clara. El miedo es el arma más poderosa de los regímenes autoritarios. Y sin una ciudadanía organizada y dispuesta a resistir, es muy difícil romper ese ciclo de opresión. Orwell nos ofrece una lección sobre la vigilancia y la necesidad de un sistema político que garantice el equilibrio de poderes. Rebelión en la granja, en esas obras, los animales no logran construir mecanismos de control sobre los cerdos, permitiéndoles consolidar su poder sin restricciones. Lo mismo ha ocurrido en los regímenes de América Latina, como en México, donde la falta de instituciones democráticas fuertes han permitido a los líderes manipular el sistema para su beneficio personal. La advertencia de Orwell sigue siendo pertinente. Sin ciudadanía vigilante y sin mecanismos que limiten el poder, las revoluciones siempre estarán en riesgo de traicionar sus ideales. Esto es básico. No hay ciudadanía vigilante. ¿Por qué? Porque el ciudadano no sabe vigilar. Es más, ni siquiera quieren ser ciudadanos, solamente tienen un documento de identidad nada más, pero no saben para qué sirve. No saben que eso tiene derechos, que les da derechos. Se dejan, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Ahora te vas a poner esto en el hombro, ¿ya? Así, listo. Mandamos a la propaganda para que diga que eso es para que mejoren las cosas. Ya, te lo pones. O sea, así, ¿no? O sea, tú sabes, pues, que te amenazaron, que se siente la presión, que te presionaron. Tú bien lo sabes. Otra cosa es que para disimular eso, te vuelvas colaboracionista. Esa es otra cosa, ¿no? Ya está bien, te volviste colaboracionista, pero no te vuelvas uno de los perros que están que le harán al otro para que también haga lo mismo que tú. Eso ya sería bastante, ¿ya? Ya entiendo que llegues a ser colaboracionista. Entiendo la presión, porque hay necesidad. Pero de ahí a volverse un perro, al perro de rebelión en la granja, eso ya es ser mezquino. ¿Mm? Así es. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura. ¿Mm? Aprendemos algo cada vez que nos reunimos aquí en el canal. Y ya sabes, eh, puedes también colaborar con el canal. Porque voy a seguir poniendo más libros. Voy a poner libros nuevos, ¿eh? Libros nuevos. Voy a conseguir libros nuevos y los voy a colgar acá. Así que ya sabes, entra a la página de Real Biopolítica y ahí encuentra todo lo que necesitas para entender mejor la realidad. Suscríbete, comenta y comparte a lo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.